Hola, bienvenidos al video tutorial de DRK Super Controller. Bueno, este es un controlador total. Bueno, suena medio ambicioso, pero por lo menos esa es la idea. Que tiene dos objetivos principales. Por un lado, prescindir de cualquier controlador externo, de tener que gastar dinero y que tener que llevar muchas cosas para tocar en vivo, lo cual es incómodo, a veces puede ser inseguro, difícil de transportar. La idea es aprovechar al máximo lo que trae la computadora como periférico básico, es decir, el mouse y el teclado. Y por otro lado, el objetivo es poder ver todo lo que ocurre en nuestra performance, sea de música, de video, de luces o de lo que cada uno quiera controlar por medio de la norma MIDI, en una sola pantalla. O sea, la idea es que en esta pantalla uno sepa el estado de todos sus controles, de sus sintetizadores, de sus efectos, de sus procesadores, con un solo vistazo, como una especie de gran escritorio, lo cual hace que tocar en vivo sea mucho más placentero y más tranquilo, porque no hay que andar cambiándose de pantallas, de programas, cambiando menúes. La idea es que esté todo a la vista. Por eso es un software de interfaz grande, pero cuando uno se acostumbra ya puede ubicar fácilmente qué es lo que necesita. Esta plantilla es un resumen de muchas de las programaciones mías, como por ejemplo DRK Live Piano, DRK CC QWERTY, DRK CC Keypad, DRK Live Mouse, o sea que tiene varios elementos de otros controladores míos, todo en una sola plantilla, como para tener un controlador total y no tener que abrir muchos, sino que está todo en uno. Entonces vamos a empezar por la esquina superior izquierda. Ahí vemos que lo que se señalan son 6 controladores de tipo circular o knobs, que bueno, se podría controlar de manera estándar con un mouse, pero decíamos que el objetivo de Super Controller es la performance. Y sabemos que el control con el mouse es incómodo, no puedo estar en más de un lugar a la vez. Entonces la idea es poder controlar muchas cosas a la vez, por eso se asigna de manera continua al teclado. Y para que el teclado pueda controlar de manera continua, se asignaron parejas de teclas para cada control. Es decir, que yo, por ejemplo, para subir y bajar el valor de la perilla 1, utilizo dos teclas que figuran siempre acá abajo. En este caso es 1 y 2. Para la perilla número 2 son las parejitas de tecla 3 y 4, 5 y 6. Vamos a un caso concreto, lo voy a mostrar. Yo voy a mover ahora las teclas 1 y 2 de mi teclado y vamos a ver lo que pasa. ¿Sí? Ahí se ve claramente cómo se mueve la perilla. Ahí aprieto el 1, ahí aprieto el 2. Es decir que entre los dos generan el control continuo. Y yo esto obviamente siendo MIDI lo puedo utilizar para controlar volumen, filtros, reverberación, cantidad de luz, brillo, según si estoy trabajando con música, video, luces. Lo mismo las de al lado, todas estas tienen el mismo criterio y siempre está indicado abajo la pareja de teclas con la cual trabaja. Vemos acá que hay un texto que es libre, se va a borrar con el preset, donde puedo recordarme con esta especie de nota qué función está cumpliendo esa perilla. Por ejemplo, en este caso vemos que dice decay, simplemente es cliquear y uno escribe ahí lo que quiere. Voy al preset 2 y ahora vemos que cambiaron los textos, cambiaron los números del controlador, por lo cual obviamente ya estas perillas van a tener otra función. Acá tenemos más controladores, pero en este caso de tipo sliders. La mecánica es similar a los que vimos antes. Son también cuádruples, al mismo criterio que vimos antes de con una sola perilla generar 4 números de control MIDI para poder afectar 4 parámetros. Vemos por ejemplo acá que se aprovecharon teclas que no se suelen permitir en los programas, como en este caso la coma, los puntos. Veamos, entonces este controlador se va a mover por medio del punto y el guión. Ahí vemos cómo vamos a ubicarnos. Ahí estoy desplazando el controlador por medio de punto y guión. Después tengo acá M y coma para el de al lado.
Como vemos, aprovecho el teclado lo más posible. El control 1 va a afectar el piano, el 2 el bajo, el 3 la batería, el 4 el reverb, que es un efecto de cámara, y el 5 el efecto delay, que son ecos. Vamos a ver qué hay sobre el piano. Simplemente haciendo pequeños taps o dejando oprimido las teclas, practicando con las teclas con esta resignificación, va a obtener un instrumento muy sutil para poder tocar en vivo o producir en casa. Vamos al volumen del bajo, pareja 3 y 4. Entonces con 3 y 4 controlo el bajo. Veamos cómo sube la perilla. Se pueden tocar varias teclas a la vez. En 5 o 6 controlo la batería. Reverb 7-8, toco el 8, ahí tengo el efecto de cámara o reverb. 9 y 0, entonces van a controlar el efecto de eco. Como se ve, el control es muy sutil, yo puedo avanzar en muy pequeños pasos, igual o más que si tuviera un controlador físico real. Estos son los presets globales, ¿sí? Los que afectan a todo el supercontroller, el generador de controladores, el secuenciador por pasos, que tienen sus propios controles de preset. Yo quiero asignar la primera perilla al volumen del piano, para lo cual hice una casilla que va a generar control MIDI. ¿Para qué hice esto? Porque el teclado no puede estar en dos lugares a la misma vez. Y si yo ahora voy a estar en la ventana corriente del programa de música, no voy a estar acá. Entonces veamos, yo ahora voy al programa de música, por lo menos en este es poner el botón derecho, y ahí, como vemos, ya está recibiendo el MIDI y ahí ya se asigna. Bueno, con este criterio yo podría asignar todas las perillas del programa. Bien, vamos a ver debajo de la primera hilera de 4 controladores una casilla con 4 campos numéricos. Vamos a explicar para qué sirve esto. Existen determinados programas que no soportan que un mismo control afecte más de un parámetro. Entonces, para resolver eso, yo hice que una sola perilla pueda controlar hasta 4 parámetros distintos. Los controles MIDI van del número 1 al 127 y a la vez pueden ir por 16 canales diferentes. Entonces, en este caso, como ven, la perilla 1 está asignada, que esto también es modificable en los presets, a los controles 10, 11, 12 y 13. Se ve que solo está activa la primera, que es la del número 10, que como habíamos visto está afectando al piano. Pero pongamos que en el programa no obtengo la posibilidad de que esta perilla afecte a 2 controles y yo quisiera que, aparte del piano, se suba el volumen de otro instrumento más que vaya junto con el piano, como podría ser una campana. Entonces veamos, yo ahí lo prendo, el control 11, y hago el mismo procedimiento que antes. Ahora apago el 10 para que el programa no se confunda al recibir la señal MIDI. Genero el control MIDI constante, pero ahora en verdad estoy generando el número 11. Voy al programa de destino. Entonces ahora voy al sonido de campana, que es el que me interesaba. Le pongo también que reconozca ahora el modo MIDI. Entonces ahora esa perilla genera un doble control al piano y a la campana. Y podría hacer lo mismo con 2 más. Es decir, hasta 4. Si esta es una característica que no aparece en los controladores normales, tengo 2 controles a la vez. Con 1, 2, entonces ahora tengo 2 sonidos. También sería posible asignarlo a los efectos y con un solo movimiento de estos yo tener, no sé, 4 efectos actuando simultáneamente o 4 controles de lo que cada uno quiera, si es de luces o de video.
en los primeros 4 controladores tengo esta opción. Se enciende, se habilita el control que yo quiero que esté activo. Convendría no activar los que no voy a usar para no sobrecargar de más el bus de datos MIDI. La idea de este piano es que sea más completo que un típico virtual piano de computadora. Como yo utilicé todas las teclas minúsculas para controles, asigné al piano las mayúsculas. O sea que hay que activar el bloqueador de mayúsculas en la computadora. Ahí podemos ver las teclas que yo elegí, que en verdad son las que quedan disponibles para poder tocar un piano doble, es decir, puedo utilizar las dos manos para simular lo más posible un piano real. Para ese propósito también emulé un sustain. Ahí se ve las teclas que están asignadas, la A y la F. El botón panic es por si quedan notas colgadas para justamente soltar. Tengo una opción de humanización, es decir que podría emular el error humano al tocar en este piano virtual de computadora. Puedo asignar un valor de volumen de base. En verdad es velocity, pero en los pianos suele estar asignado al volumen. Tengo la posibilidad de cambiar las octavas. Keyboard Test va a permitir generar una secuencia de teclas para ver que el teclado está realmente enviando MIDI al lugar donde nos interesa. Ahí vemos cómo recibe MIDI. Esto está bueno para probar que esté bien el conexionado interno. Bueno, entonces decía que se puede tocar a dos manos. Podemos asignar las notas que querramos a cada una de las teclas. No necesariamente hay que ordenarlas normalmente en do, re, mi, fa, sol, la, si, sino que podemos ver que la asignación de la altura correspondiente a cada tecla es libre. Yo la podría cambiar, con lo cual podría generar escalas, podría inventarme escalas o dejar las notas que solamente necesito para mi canción, ya que también es limitado el número de teclas. Aproveché todo el teclado, ¿sí? Cosa que tampoco suele suceder en los teclados virtuales, para sacar el máximo provecho posible y tener la mayor cantidad de teclas posibles. Recuerden que siempre que usen el dispositivo de RK Supercontroller, el teclado tiene que estar activo en la ventana. El teclado se puede tocar también con el mouse, simplemente pulsando la tecla que quiera, y es sensible a la velocidad. Cuanto más alto toco de la tecla, envío un mensaje de mayor velocidad, que en general implica mayor volumen. También lo podría tocar con un teclado externo, como en este caso, que voy a tocar con este teclado. Simplemente activo el MIDI in, acá, y elijo en la lista. En este caso se llama eRead Keys, ahí está. Para que suene en este caso, como no quiero conectar a otro programa, directamente voy a usar el sintetizador interno que trae el sistema, Microsoft Synthesizer, que ya viene en el sistema Windows. Activo MIDI Play en el piano. Eso habilita a que el teclado se comunique con este piano virtual, y lo que yo toque va a salir afuera con los sonidos ya internos del sistema. O sea que hago autosuficiente Supercontroller. Ahí ya vemos. Por supuesto podría combinar un pattern y yo tocar arriba, si uso el secuenciador por pasos. Puedo elegir alguno de los presets y tocar arriba de eso. Este teclado no es, por supuesto, sensible a la fuerza con la que toco. El Live Piano tiene una emulación del error humano por medio de un control de aleatoriedad o random aplicado al toque. Ahí estoy tocando 4 notas a la vez.
¿eh? Podemos observar que todo lo relacionado al teclado de las filas superiores, que en general se usa con la mano derecha, está en color celeste, mientras que lo relativo al teclado más grave, que en general se toca con la mano izquierda, está relacionado al color verde, que en este caso está tocando un sol sostenido. Voy a empezar a transponer y este sol sostenido va a ir cambiando en este caso por semitonos. Veamos. Sol sostenido, la sostenido y así sucesivamente. Con las flechas de dirección voy a tener el transpose, el cambio de octava. Tenemos un control de sustain de dos modos, fijo y temporal. Si yo oprimo la tecla A, podemos ver que el sustain queda encendido y las notas ya son tenidas de manera constante, permanente. Veamos un ejemplo. Y el otro caso es con la letra F, que va a ser un sustain temporal, tipo como es el de un piano. Es decir, que solo va a sostener las notas mientras está oprimido. Por ejemplo. Bueno, esto creo que es un aspecto importante para tener mayor expresividad en el toque. Para lo que es el volumen, en general está asociado a la velocidad de toque y tenemos acá un nivel de base. Vamos a mover el 100 y lo vamos a transformar en un valor, por ejemplo, más bajo. Ahí está en 65 como valor fijo y ya vemos que suena más bajo. Lo voy a poner ahora en 127, que es el máximo en el rango MIDI. Y ahí tenemos el volumen bien fuerte. Pero quizá lo más interesante es jugar con el parámetro que dice Humanize. Lo que me pareció más importante es que las notas no suenen siempre con el volumen igual, que es lo que pasa con un teclado de este tipo que no tiene sensibilidad al volumen. Lo que hice entonces fue agregar un control de humanización o random o aleatoriedad, que cuanto más profundo es este valor, o sea, cuanto más lo suben, más diferencia va a haber entre las notas, pero de manera aleatoria. Veamos, lo voy a poner ahora en el máximo, que es 50, y voy a tocar siempre la misma nota para que aprecien cómo va cambiando la velocidad. Veamos en el recuadro cómo la velocidad cambia y por lo tanto el volumen final de la nota cambia. Ahí estoy en 80 como valor fijo en velocity. Y el Humanize lo voy a poner en 20. ¿Qué quiere decir este 20 de Humanize? Que a partir del valor de 80 de velocity yo podría tener una variación de 20 en ese velocity. Es decir, 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. O sea que ese 80 podría llegar hasta 90 como máximo y hasta 70 como mínimo. Vamos a hacer una prueba. Ahí llegó en 82, 71. De esta manera vemos que la música tiene otro tipo de expresividad. Si bien está tocado con un teclado de computadora, estamos emulando de lo más posible un comportamiento pianístico.
tengo una escala llamada de tonos enteros, en la cual al no haber semitono tiene un color claramente oriental. Es una escala usada, por ejemplo, por el compositor francés Claude Debussy. Como podemos ver, no tengo acceso a los semitonos y el paso entre cada nota, en este caso, es de un tono. Bueno, si se entendió la lógica de los presets, se habrán dado cuenta que pueden alterar cada altura de las que tocan con las teclas del teclado QWERTY. Es decir, yo puedo usar un preset, por ejemplo el número 1, donde tenemos un teclado tradicional, pero por alguna razón quizás me interesa, ya que tampoco tengo tantas teclas, programar aquellas que voy a utilizar en mi performance en vivo, es decir, el color armónico que me interesa para una canción que después puede cambiar completamente cuando modifico el preset. Panic dentro de la norma MIDI implica apagar todas las notas que estén colgadas. Ahí se cortó, ¿sí? Entonces cualquier caso que algunas notas hayan quedado colgadas, que puede llegar a ser un accidente aunque es raro que ocurra, con el botón Enter instantáneamente cortan esas notas. 16 controladores. Lo interesante es que ocupa muy poco espacio y es muy visual esto. Y es ideal para cierto tipo de control, como podría ser un ecualizador, donde yo con estas barras verticales podría controlar la frecuencia de cada banda. O podrían ser, por ejemplo, una consola, donde estos son los volúmenes de cada pista. Si es video, podrían ser tonos de colores. Son 16 controladores que pueden tener alguna función en común, dado que es muy visual. Tenemos acá arriba los presets, donde cada uno guarda ya una preconfiguración. Los presets los puedo cambiar como se ve con la letra L. Vemos que la letra L actúa de cambio de controles. Y estos controladores, como todo en esta plantilla, son asignables los números. Yo puedo asignar un número para cada barra de control y con los presets esos números se van renovando. Acá vemos el número de controlador. Acá vemos la generación MIDI para asignarse. O sea que tiene una mecánica similar a los demás controladores. Vamos a hacer un ejemplo. El mapeo es igual que todo lo anterior. Oprimo acá el generador MIDI. Voy al control de destino y lo asigno. Listo. Acá ya está asignado, ya se ve cómo sube. En este caso voy a afectar 8 bandas de un ecualizador. Y lo interesante, repito, es que estamos siempre en la misma pantalla. En este caso sí se hacen con el mouse, ya no hay más teclas. Así que, pero es muy práctico porque con el mouse yo rápidamente en este caso salto de una banda a otra. Y además tengo la graficación visual, graves medios, los medios, bueno, todo un espectro de 8 bandas de frecuencias. Y no olvidemos que los presets pueden hacer cambios tímbricos instantáneos. ¿Sí? Por eso son muchas funciones que tenemos para que la performance realmente sea en vivo, sea tocada, y evitar el cómodo y engañoso playback que a veces pasa en la música electrónica. Con una plataforma de este tipo, la idea es que volvamos al sentimiento de una banda, de tocar todo realmente en vivo, ¿sí? Que es en general más entretenido tanto para el público como para el músico que está tocando en vivo. Ahí puse los dos programas simultáneamente para que se vea la reacción. Ahí muevo. Se ve como por el sistema MIDI en tiempo real tengo el cambio.
O sea, cada vez que voy a tocar una tecla va a haber una transición continua de un valor hacia otro. Lo interesante es que yo puedo ajustar de qué valor a qué valor vamos a ocupar ese rango y en cuánto tiempo se va a realizar la transición. Por ejemplo, en este caso vamos a ir del valor 0 al valor 102 en 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos. O sea, tengo 4 controladores y las letras que voy a utilizar son la U, la I, la O y la P. En este caso tengo dos posibles controladores para el caso que dijimos antes de los software que no aceptan que un controlador vaya dirigido a varios parámetros. Por ejemplo, con la letra U, cuando lo apriete vamos a hacer la transición de 0 a 102 en 2 segundos para alterar la FM, o sea, una alteración del sonido, y va a aparecer una cámara, una reverberación también en el sonido. Con la letra I voy a alterar un filtro, con la letra O voy a alterar un distorsionador y con la letra P un chorus. Voy a ir ahora a la letra U y cuando oprima la letra U se suman dos efectos, la FM y la reverberación. Ahí lo volví a apretar y volvió a cero. ¿Ven? Solamente oprimo el botón y se genera este rango continuo. Oprimo de vuelta y vuelve a cero. Vamos ahora al lado, a la letra I. Se abre un filtro. Y cuando volví a apretar, se vuelve a la posición de inicio. Bueno, ahora podría jugar con varios. Como se ve, obtenemos un interesante control sonoro con un mínimo de recursos. O sea, estamos generando un control continuo con un tiempo regulable con tan solo una tecla del teclado. Bueno, vamos a hacer ahora el secuenciador por pasos, que ocupa estas tres pantallas, la de color amarillo, la de color celeste y la de color verde. La pantalla superior, la de color amarillo, regula la altura de las notas. También podrá disparar ruidos, va a depender obviamente del patch cargado en el instrumento. La segunda zona es para ajustar los velocities, que no necesariamente es volumen, también puede afectar algún otro parámetro según esté programado el sonido. Y la última ventana, la de color verde, regula las duraciones de cada uno de los sonidos disparados. Tenemos los presets, los puedo cambiar como se ve acá con la letra ñ minúscula y N mayúscula. Ahí volvió al preset 1. Con el botón ON, acá empieza a correr la secuencia. Acá está el tempo, en este caso es 120. Vamos a cambiar el tempo. Vamos a jugar un poco con las alturas. Vamos a cambiar los velocities. Vamos a cambiar las duraciones, por ejemplo en la nota 2 yo le establecí un límite en 1,5 segundos, el máximo, entonces ahí sí. Como se puede ver en este sonido, aparte de afectar el volumen, afecta al timbre. Se cierra más el filtro cuanto más bajo el velocity. La dirección puede ser normal, inversa o en ida y vuelta. Inversa y en ida y vuelta. Bueno, como vemos, esto ofrece opciones interesantes de variaciones quizás de tipo minimalista sobre una misma secuencia. Adelante, ida y vuelta.
es número de pasos, number of steps. Voy a ir subiendo de a un paso, así se nota bien el efecto. Empiezo con una secuencia de un solo paso, o sea, un solo sonido. Lo prendo. Vamos a 2. 3. 4. Veamos los botones de reset. Sync Reset va a esperar al pulso, o sea que va a resetear en sincronismo con el tempo que esté ajustado. Flash Reset no, va a ir directamente en el mismo instante en que lo oprimo, vuelve al paso 1, lo cual ofrece otros juegos rítmicos. Bueno, después tenemos acá los valores rítmicos. Tenemos un cuarto negras, un octavo que es corchea, 1.16 semicorchea, fusa 1.32, después tenemos valor tresillo de corchea, valor tresillo de negra, valor tresillo de semicorchea y blanca. En este cartel celeste me indica el valor actual. Lo podemos obviamente cambiar en tiempo real. En este momento está en semicorchea, voy a ir a fusa, corchea. Bueno, vemos que todos estos recursos permiten jugar, modificar, generar secciones de variaciones de tipo prima sobre un motivo inicial, con lo cual uno puede, incluso con una sola secuencia o con algunos presets, generar una performance en vivo que no será aburrida ni repetitiva, porque va a tener todo el tiempo juegos de variación en base a estos recursos que estoy mostrando, que como vemos son unos cuantos. Tengo controles de tipo switch, también tiene un campo para poner un texto que sea indicativo, orientativo de lo que está haciendo. Donde dice MIDI generamos el control MIDI. Las letras son A, S, D y F. Estoy utilizando la letra A. Por otro lado, acá donde dice Note, podemos asignar una nota MIDI externa para disparar esos switches. Por ejemplo, de un teclado que uno disponga. El criterio del switch es prenderse y apagarse, ¿no? Con cada pulsación cambia de estado y permanece en ese estado. Triggers, a diferencia de los switch, genera un disparo y termina. Por más que yo vuelva a apretar, siempre se genera un disparo. O sea, es otro tipo de control con otra función. También se puede disparar por medio de notas MIDI. También tiene acá el generador MIDI para asignar a los programas. Acá cambiamos la nota MIDI con la cual va a recibir. Y también tiene un campo de texto donde podemos poner algún texto orientativo respecto a su función en cada uno de los presets. Las letras son G, H, J y K. Los gates son controles que funcionan mientras se los tenga oprimidos. Son interesantes para, por ejemplo, jugar con la entrada y salida de los efectos, que solamente va a estar activo mientras tengo la tecla oprimida, apretada. Igual que los demás, permiten control MIDI desde notas. Y tienen también los emuladores. Las letras que vamos a tener son Z, X, C y B. Veamos qué ocurre. Cuando yo oprimo una letra, como por ejemplo la Z, mientras la tecla esté oprimida, el control funciona. Al soltar, se desactiva. Vamos a la X, a la C o la B. Mientras está oprimido, anda. Al soltar, deja de andar. Es interesante, decimos, para efectos que querramos que tengan una entrada sorpresiva o espontánea. Program Change, que también puede figurar como Patch Change en algunos programas, es una incorporación muy práctica y muy útil, ya que lo que hace es enviar el mensaje de cambio de preset, con lo cual yo puedo, por ejemplo, desde DRK Supercontroller, cambiar el sonido de un sintetizador virtual. En este caso también podría cambiar los sonidos del sintetizador interno de Windows.
Vemos que cambian los sonidos. Los sonidos de la placa interna son los 128 sonidos de la norma MIDI, General MIDI. Voy a probar el Program Change con otro programa directamente. En este caso estoy utilizando DRK Supercontroller con Reaktor. Estoy tocando los MIDI desde DRK Supercontroller. Ahí arriba vemos las teclas que estoy tocando. Y le quiero mandar un Program Change. Ahí va cambiando de patch. Estoy utilizando la tecla correspondiente, que es la del signo mayor, y la del signo menor, que es con Shift, vuelve para atrás el patch, retrocede. La entrada tiene un interruptor para evitar que haga loops o círculos de MIDI y se pueda colgar. Si no lo uso, conviene dejarlo apagado. Ahí lo enciendo y elijo por qué puerto MIDI voy a recibir información. Si es un puerto virtual para enviar desde otro programa, o si es un puerto físico para recibir desde un teclado, un controlador externo. Y la salida MIDI, en general, si se usa con otro programa, va al puerto virtual, que en este caso yo estoy usando el MIDI Joke. Conecta la salida de Supercontroller a la entrada, en este caso del Reason, en la sección de MIDI. Ahí lo vamos a tener. En este caso vemos que acá dice MIDI Joke, pero como repito, en cada programa esto se ajusta de manera particular. Simplemente es un encadenamiento virtual interno entre los dos programas. Acá con el mouse genero un control doble. Tengo que asignar obviamente tanto el eje vertical como el eje horizontal. Ahí tengo el emulador y decido el número de controlador en cada uno, lo cual me permite la gran flexibilidad de que en cada preset todo esto cambie de función, ¿no? O sea que afecte a otros parámetros. Tengo en verdad dos en el lado izquierdo, y si nos fijamos acá hay dos más. O sea, tengo 4 pads XY, que estos pads son muy prácticos para modificar efectos en tiempo real porque son muy visuales, son muy cómodos. Y acá tengo el control del mouse como controlador MIDI. El desplazamiento del mouse genera control MIDI, con lo cual ganamos dos controladores de una manera muy flexible porque solamente tengo que mover el mouse y obtengo MIDI. El eje horizontal en este caso va a ser la apertura de un filtro y el eje vertical va a ser el control de volumen. Ahora lo podemos ver, yo simplemente estoy moviendo el mouse y ahí se ve como el movimiento horizontal, siguiendo el cursor del mouse, está subiendo el volumen. Por el contrario, hacia el lado izquierdo lo va a bajar. Y en el eje vertical tengo la apertura de un filtro, que acá lo vamos a ver a medida que subo, se va a ir abriendo. Por lo tanto, si me voy arriba a la derecha voy a tener volumen alto y filtro bastante abierto. Esto solamente lo estoy haciendo con el movimiento del mouse. Ahí se baja el volumen, ahí se sube y ahora voy a cerrar el filtro bajando. LiveMouse traquea las coordenadas del mouse en X y en Y, tomando en cuenta la resolución de video, es decir, cuántos píxeles estamos utilizando para ver en el monitor. Por ejemplo, yo en mi caso estoy usando una resolución de 800 x 600 y lo ajusto acá dentro del mismo plugin. Cada usuario
ajustará la pantalla según sus necesidades, pero hacer esta calibración es importante para aprovechar el rango completo, que en MIDI sabemos que es de 0 a 127. Eso lo podemos comprobar haciendo un recorrido en diagonal desde inferior izquierda hasta superior derecha. Vamos a ver. Yo voy a poner el mouse en la punta del monitor, o sea inferior izquierdo, y voy a subir haciendo una pendiente, y vamos a ver que en la otra punta deberíamos estar en 127, tanto el eje X, que es el que está a la izquierda, como el eje Y, que está a la derecha. Bueno, ahí pudimos comprobar que coincide la resolución de la pantalla con los números que yo cargué, o sea que está la calibración correcta. Estoy en el preset 1, donde recordamos que teníamos volumen en el eje horizontal, apertura de filtro en el eje vertical. Recordemos, volumen moviendo el mouse hacia la derecha, filtro que se va abriendo a medida que subo el mouse. Ahora voy a pasar al preset número 2, y ya los ejes del mouse tienen una función diferente. Si voy para arriba, sube la batería. Si voy a la derecha, tengo un filtrato o auto guagua. Quizás en un momento alcanzas un nivel de un efecto en el cual no quieres que se vuelva a modificar. Es decir, algo así como congelar la posición en la cual alcanzaste con el mouse. Bueno, para eso entonces podemos anular momentáneamente el control. Si no querés usar el mouse como controlador y lo querés usar de modo normal para señalar, con la tecla Space lo prendés y lo apagás el control del mouse. Bien, lo que voy a hacer ahora es asignar controladores externos, perillas físicas, en este caso de mi controlador, que tengo pocas pero sirve para probar, para controlar DRK Supercontroller externamente. Los controladores que tienen esa posibilidad son todos los knobs, tanto los superiores como los tres inferiores. Habilito el control MIDI acá con el ON y elijo, en este caso, el iRig Keys, ahí está, que es el controlador MIDI que tengo acá conmigo. Acá tengo un monitor MIDI que me va a ir diciendo qué número de control es cada perilla que toco. Por ejemplo, la que estoy tocando ahora, vemos claramente que es número 7, ahí me marca el valor que estoy tocando. Digamos que esta es la perilla que quiero controlar, le pongo ahí 7, que es el número de control MIDI. Con el mouse o con las teclas para arriba y para abajo puedo cambiar el valor. Y listo, ahora vamos a ver cómo responde. Yo muevo acá, vemos cómo me indica que llega señal MIDI. Bueno, el control MIDI también me podría servir, como vimos, para controlar los switch, los triggers y los gates. Pongamos que yo quiero controlar el gate número 1 con la tecla Do2. ¿Sí? Ahí estoy tocando la tecla Do2. Lo mismo, entonces decíamos que es para los triggers y los switches, todos tienen esta función. Entonces simplemente elijo la nota y ahí va a responder. Cuando no se usa se puede poner en G8, que es la última, que es muy raro que se utilice, así como los controladores MIDI. Cuando no se usa, con dejarlo en 0 ya no hay posibilidad de que lo agarre ningún controlador.